aquí está con nosotros para compartir el desayuno Claudio Erzinger, ex concejal, lo decíamos en el bloque anterior, bueno, un hombre que surgió del PRO, surgió, bueno, después como previamente en lo que era justamente la protesta del campo y bueno, una dilatada trayectoria, así que vamos a hablar un poco sobre este momento tan particular que está viviendo la política. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Por dónde arrancamos? Es largo, ¿no? O sea, no alcanzan los pocos minutos que tenemos. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por dónde arrancamos, Rodolfo? ¿Cómo está viviendo todo este proceso hacia el balotaje? Bueno, mirá, la verdad que con una ansiedad importante, porque cada vez que hay un año impar, tenemos un año electoral y uno pretende que las cosas se definan rápidamente o en un solo acto. Bueno, desde que tenemos una primaria, ya tenemos un par de meses antes de la elección general, las PASO, con lo cual es una primera instancia. Pasamos a las generales y tampoco se termina de definir ahí y tenemos ahora una instancia más de balotaje. Esto se interpreta y es tomado por la gente de distinta manera, ¿no? O sea, hay que pensar lo que todos más o menos vivimos el domingo que hay elecciones, incluso la previa, ¿no? Si le llega o no le llega un aviso como autoridad de mesa, si va a fiscalizar o no para colaborar con algún espacio político. Pero la realidad es que ese domingo hay que hacerse un tiempo en particular para calcular más o menos a qué hora puede ir uno y que lo agarre una fila más o menos larga y que rápidamente pueda salir sin tener inconvenientes. Es una situación que para algunos será estresante, porque implica llevar a la madre o a los hijos o acompañar o ir solo, pero bueno, en definitiva te encontrás con casos en Tandil de gente que a partir de los circuitos electorales te dice yo siempre votaba en una escuela y a partir de que se instalaron estos circuitos electorales me mandaron a la otra punta de la ciudad, porque pasa eso también. Sí. Entonces hay muchas situaciones muy particulares que nos ponen a todos y la previa, evidentemente todo este clima que se vive a través de los medios, por más que uno siga más o menos de cerca o no el tema político, en toda esta semana o dos semanas previas, uno puede hacer zapping en los canales de televisión o abrir cualquier medio en un portal de internet o un medio gráfico, una radio, y el tema político está instalado 7x24. Con lo cual es difícil escaparse de esta ansiedad que yo te decía que yo vivo y que supongo que todos más o menos la vamos sintiendo, porque en el trabajo, en el almuerzo familiar, quién va a ir a votar, quién no va a ir a votar, independientemente del debate ideológico, ¿no? Es el hecho de participar. Pero el por quién no también está en la mesa. No, por supuesto, obviamente pues estarán los argumentos de un lado y del otro, ¿no? Sí, sí. Bueno, una elección donde hay que, designar al nuevo presidente de la Argentina. Sí, todo un tema, es todo un tema, sobre todo en un país como el nuestro que es hiperpresidencialista, ¿no? O sea, yo lo viví en carne propia, lo hemos charlado muchas veces, acá cada 2 años hay elecciones, pero la intermedia, que es la de los cargos legislativos, siempre se relativiza, es como que no se le da la misma importancia que a la del presidente, el gobernador y el intendente de cada ciudad, que son los cargos ejecutivos, porque de alguna manera es como que tenemos incorporado, es el que manda. Claro. Entonces el que manda en realidad es el que ejecuta. Los que deciden supuestamente son el Parlamento, o sea, decide el presupuesto y el otro lo ejecuta. Pero en definitiva en este país nos pone siempre un poco más atentos la designación del presidente. Y bueno, y ahora estamos en una situación muy particular porque ninguno de los candidatos, ni siquiera en la elección general, logró tener una mayoría tal que represente a una proporción importante de los argentinos. O sea, todos siempre se escucha el empate técnico, ¿no? Sí. Una elección de tercios, dijo en su momento Cristina Fernández de Kirchner, y se dio una situación así, ¿no? Que todos tenían alrededor del 30%. Una visionaria. Y lo que pasa es que tiene mucha experiencia en el tema, ¿no? Y no se puede negar eso. Claudio, ¿y cómo has vivido, digamos, los desacuerdos en la oposición, ¿no? que han ayudado lamentablemente a que no se consolide un espacio que mucha gente le apostaba y luego se sintió defraudada justamente porque no se supieron poner de acuerdo adentro, ¿no? Creo que las PASO son buenas, las internas son buenas, pero está bien, con el diario del día después, hoy decimos, si se hubieran puesto de acuerdo antes, nos hubiéramos ahorrado
muchas situaciones complejas, y acá entran todos, precandidatos, candidatos, expresidentes, todos entran. Hoy, digamos, habría una alternativa un poco más, no digo clara, porque hoy tenés que optar por A o por B, pero quizá más correlacionada con lo que la gente quería de una oposición. Te entiendo y la verdad que bueno, la experiencia mía en política partidaria, porque hoy Rodolfo un poco decía, ¿no? Yo participé activamente en lo que fue una política sectorial en el campo. Anteriormente había estado también en el colegio profesional de veterinarios. Claro. Siempre estuve vinculado a la política, pero la política partidaria tiene un componente por ahí mucho mayor de falta de gestos, falta de generosidad, mucho egocentrismo, es un poco egoísta, ¿no? O muy egoísta desde ese punto de vista. Y vos decís, mirá, independientemente de que la competencia en algún momento se tiene que dar entre dos sectores que pueden ser antagónicos, previamente también hay una competencia interna y lamentablemente, que es un poco lo que vos señalabas, Claudio, ¿no? O sea, la carrera hay que hacerla, hay que darla, pero me parece que tiene que haber ciertas reglas para participar de esa carrera, ¿no? Y sí. Hay ciertas cosas que yo, justamente antes de las PASO, hablábamos dentro de nuestro propio espacio político a nivel local y decía siempre, muchachos, fíjense cuando opinan, cuando dicen, sobre todo frente a un micrófono o en un ámbito público, de las cosas que van a decir de quien es hoy nuestro circunstancial oponente, porque muy probablemente tengamos que el día de mañana estar militando su boleta. Trabajar juntos. Hay que ser cuidadoso y eso lamentablemente no se vio. O sea, a nivel nacional se dijeron cosas entre los candidatos y de los propios espacios, entre unos y otros, del mismo espacio político, que es lo más grave, ¿no? Sí. Y eso fue muy desprolijo. Sí. Y después también hay que tener en cuenta, que es un poco lo que vos decís, un frente electoral siempre es bastante más incómodo, si se quiere, porque hay que coexistir con distintos partidos políticos y dentro de cada partido político con corrientes ideológicas que a veces están alejadas o distanciadas uno de los otros. Sí, ¿no? Sí, está claro. Para muchos no fueron ni Milei ni Massa los que, ganaron de alguna manera el derecho a estar en el balotaje, sino que fue la oposición de Juntos la que perdió esa por sus propios errores, ¿no? Es muy probable, pero aparte de otra cosa, Rodolfo, vos imaginate que ahora estamos hablando, está bien, en este caso vamos a un balotaje donde la definición entre esas dos opciones va a totalizar el 100% de los votos y va a decir, bueno, uno sacó el 49, otro sacó el 51 de los que votaron. Pero no se puede trasladar eso a que eso representa al 50% de la gente en la Argentina. Todo lo contrario. Los votos no tienen nombre. Más vale, acá la oposición al gobierno sigue rondando el 65 o el 70%. O sea que el gobierno va a terminar gobernando con un 30 y pico por ciento de gente que lo respalda, lo apoya o que comparte sus ideas. Y eso es complicado. O sea, yo aspiro, siempre lo he señalado, por supuesto que hay gente que opina otra cosa, ¿no? Que el bipartidismo, como hay en otros modelos de país, en ese sentido tiene un beneficio, que por lo menos cuando están los demócratas en el gobierno, el 50% restante, que son los republicanos, son la oposición, claramente la oposición, incluso con sus diferentes opiniones dentro del espacio republicano. No todos piensan exactamente lo mismo. Y bueno, los uruguayos, en definitiva, me parece que eso colabora un poco más a que no haya tanta disconformidad, sobre todo porque, vos decís, cada 2 años hay que volver a votar, sí, pero el presidente se vota cada 4, antes se votaba cada 6, y parece que no, pero es un tiempo prolongado, ¿no? Sí. Está Claudio Erzinger con nosotros. ¿Cómo ves el panorama? Después, para la pausa, te vamos a preguntar a quién votás y por qué. Si lo querés decir, lo decís, y si no, no hay problema. Pero ¿cómo ves lo que se viene? Es decir, el panorama en la Argentina, si gana A o si gana B. ¿Vos los ves muy diferentes en cuanto a lo que va a pasar en el país? También con tu experiencia, ¿no? Mirá, yo creo que sí. Yo creo que va a ser diferente si gana uno o gana el otro. Porque son dos modelos de país diferentes los que están proponiendo, los que están planteando. De lo poco que conocemos de Milei, porque la verdad que conocemos poco, no es una persona que ha tenido
una exposición pública muy grande hasta que apareció en escena en esta campaña o el año pasado, básicamente. Es medio una sorpresa lo que puede llegar a ser, pero sabemos qué cosas básicamente no quiere, no le gustan o en las que no cree. Ahora, si va a poder implementar o si va a hacer todo lo que ha dicho y ha anunciado que va a hacer, eso no lo sabemos. Y del otro lado tenemos un modelo que es el que viene gobernando ya hace un tiempo largo y, de hecho, el que es candidato a presidente es ministro de Economía hace más de un año, o sea que uno de los aspectos en los que este país tiene que salir a flote, que es la parte económica, no me parece que pueda cambiar demasiado, siendo que el potencial candidato o futuro presidente es el actual ministro de Economía. Así que creo que son modelos muy distintos, y bueno, habrá que ver, no sé qué suerte corremos, esperemos. Yo siempre confío en que la Argentina va a tener un salto cualitativo a partir de la decisión de la gente. Porque vos recién decías, Claudio, ¿no? La clase política o los políticos que por ahí se equivocaron en la estrategia de campaña y eso defraudó a mucha gente. Y estoy de acuerdo y coincido con lo que decís. Pero siempre me repito y repito también, la clase política, por llamarlo de una forma genérica, sale de la sociedad. O sea, no somos extraterrestres, con lo cual generalmente somos un reflejo de la sociedad. Si los políticos fallan de alguna manera, también falló antes la sociedad que los puso en ese lugar. Entonces, a mí me parece que ahora, estando en una posición como está la Argentina, que en general, independientemente de la gente que apoya a este gobierno y sus medidas, no está bien en general, bueno, todos estamos esperando tener una mejora. Y eso me parece que va a depender, en primer lugar, de los que vayamos a votar. Los primeros que tenemos. Yo estuve haciendo un paseo hace un mes y medio atrás en el exterior y me pasó que cuando vos decís que sos argentino, siempre con mucho respeto, te miran con los ojos grandes así porque te dicen, ¿cómo hacen para vivir con 150% de inflación? No lo pueden creer, no se lo imaginan. O sea, gente que cuando se levanta en enero y cuando se levanta de su cama y va al mercado en diciembre del mismo año, las cosas más o menos valen lo mismo. Y no se lo imaginan, porque aparte lo que sí se imaginan es que los sueldos o los ingresos de las personas van totalmente mucho más atrasados de lo que aumentan las cosas que la gente necesita. Entonces, la verdad que me parece que el futuro inmediato va a ser complicado, gane quien gane. No va a ser sencillo, pero lo que sí son opciones completamente opuestas, ¿no? Bueno, ahora escuchamos, por ejemplo, al oficialismo que habla que el año que viene, sea quien sea gobierno, va a tener grandes ventajas como Vaca Muerta, como lo que es justamente la minería, e incluso ahora se acuerdan del campo, al cual durante mucho tiempo, bueno, no se le ha dado bolilla o se lo ha trabado. Cuando escucha todo eso, y especialmente lo que tiene que ver con el campo, ¿qué reflexiona o qué piensa usted? Mira, Rodolfo, la realidad es que con respecto al campo, vos lo sabés muy bien, competitivamente un productor agropecuario en Argentina está en desventaja, en una gran desventaja con cualquiera de sus pares, uruguayo, brasilero, paraguayo, por el tema de las retenciones, solamente partiendo de por ahí. No estoy hablando específicamente de la retención como un impuesto, y lo podemos discutir también, pero sí comparativamente, cuando acá se cobran aproximadamente, no sé, $100, afuera están cobrando 300, 400 o 500 según el momento del precio de la soja. Bueno, y la realidad es que el campo, se acuerdan ahora, el campo ha sido y sigue siendo un aportante, o si no el principal, de divisas en la Argentina, y siempre desde este gobierno se lo ha subestimado, se lo ha menospreciado y se lo ha atacado. La verdad que no lo han buscado como un aliado, a pesar de que tienen un mecanismo de exacción por el cual le sacan la parte esta que te estoy diciendo, que es muy importante. Y tampoco han tomado como una política de Estado o una producción estratégica al tema de la leche o de la carne y demás. Al contrario, por ahí han tomado medidas, cerrar las exportaciones, bueno, o ponerle incluso también parte de las retenciones a este tipo de producciones, con lo cual, y en el caso de Vaca Muerta, como vos decís, o a la minería, sí, probablemente sean fuentes de ingreso también muy importantes para la Argentina,
pero que requieren una inversión muy importante también previamente, con lo cual, pues decís, ¿por qué las inversiones que andan dando vuelta van y aterrizan en Chile, aterrizan en Uruguay o en Brasil y no vienen a la Argentina? Porque la Argentina no ha dado señales de seguridad jurídica, y por más que para un inversor extranjero sea muy rentable por ahí venir y colocar dinero en la Argentina, también es un riesgo, con lo cual prefieren ir a otro lado. Entonces, Vaca Muerta hace bastante que se encontró como yacimiento, y la verdad que la explotación de Vaca Muerta todavía está en un porcentaje bajo, porque no ha habido la inversión necesaria para poder sacar todo lo que se puede aprovechar, ¿no? Muy bien, Claudio Erzinger, con él estamos compartiendo este desayuno aquí en la mañana del ECO. Conceptualmente, ¿qué es el balotaje? Lo charlábamos antes de arrancar la nota y es interesante cómo lo definía, ¿no? Buena pregunta, Rodolfo. Mirá, la realidad que en estos días hemos estado viendo, por lo menos a mí que me gusta analizar un poco el escenario, después de la elección, una gran efervescencia de un montón de gente que, como decíamos en el bloque pasado, por ahí se vio desilusionada, y la primera reacción que tuvo fue, no, yo no voy a ir a votar, o voy a votar en blanco, porque la verdad que me decepcionaron, me desilusioné con esto. Bueno, eso fue en un primer momento. Pero justamente estos 40 días que hay más o menos de separación aproximadamente, hacen a que la espuma baje y que la gente reflexione de alguna manera, y que fundamentalmente es un tiempo que está pensado para que los candidatos propongan, se hagan escuchar, se hagan ver, por ahí que a veces suena fastidioso, que uno ve y está todo el tiempo bombardeándote la publicidad, pero es para que justamente la gente pueda tomar una decisión y optar, justamente la palabra clave, optar, que es lo que implica un balotaje. ¿Y por qué es optar? Porque en la elección, justamente la elección general, uno elige, ahí uno tiene un candidato por el cual se inclina. Ahora, ¿qué pasa? En mi caso, por ejemplo, yo milité, trabajé en mi espacio a nivel local por la candidatura de Patricia Bullrich, que no ganó, o sea, quedó afuera porque no le alcanzó el porcentaje. Es más, sacó un porcentaje muy por abajo del que calculábamos que iba a obtener, 23%. Y a partir de ahí quedaron dos candidatos. Entonces ahora uno ya en lo que es el balotaje uno tiene que optar por una de estas dos alternativas. O sea, uno ya no elige. Mi elección fue en la elección general. Ahora me dejaron A o B. Y la realidad, que también está un poco como parte de la respuesta, uno en el balotaje no opta por quién quiere que gane. En realidad mucho más opta por quién quiere que no gane. Esa es la otra cuestión que vale la pena por ahí analizar, tomarse es finita la diferencia, pero cuando yo opto por uno de los candidatos que no era mi elección, lo que estoy haciendo es no quiero que gane el otro, básicamente. Este no es el que me gustaba a mí, el que me gustaba a mí quedó en el camino. Entonces yo opto por para que no gane el otro. Esa es un poco la idea. Pero volviendo a lo que dije al principio, me parece muy importante ir a votar, porque también quiero dejar aclarado esto, no es menos responsable de lo que pase el día de mañana con el nuevo gobierno quien no haya ido a votar o haya votado en blanco o haya hecho un voto nulo a propósito, porque está desperdiciando una posibilidad. O sea, cuando el día de mañana el gobierno no nos guste o pase lo que pase, entre los que sepamos, bueno, vos votaste a fulano, a mengano, yo no te voy a poder recriminar si no fuiste a votar. O sea, tu responsabilidad era ir a votar, que de hecho, bueno, a veces se escucha también el que tiene más de 70 o menos de 16. El voto es obligatorio. Lo que hay es sanciones o multas para los que no van a votar. Por arriba de los 70, por abajo de los 18, no hay multas. Ese es el tema, ¿no? ¿A quién vas a...? Sí, perdón. Es obligatorio el mayor es obligatorio de 70 ir a votar. No, es que es más. Lo de lo mayor de 70 o menor de 18 es en cuanto a las multas o sanciones. El voto es obligatorio. Para arriba de 70 o por debajo de 18 no hay multas ni consecuencias, porque la multa económica es un monto muy bajo. No, porque la creencia popular es tengo más de 70. Bueno, pero porque se hace una interpretación de lo que dice la ley, pero la verdad es que el voto es obligatorio. Y con respecto a quién voy a votar... ¿A quién vas a votar? Con lo que acabo de decir, yo voy a votar a Milei,
porque lo que no quiero es que gane Massa. O sea, básicamente, dentro de las dos opciones que hay, y volviendo al tema que dejamos en el bloque anterior, de los dos modelos de país, para mí se traducen en una frase que estos días se escucha mucho, que es continuidad o cambio. Yo creo que estamos con una oportunidad de votar un cambio. Ahora vos me decís, pero me adelantaste fuera de micrófono que no te gustan las sorpresas, me dijiste que Milei no lo conocemos mucho, ya sé, pero lo que sí conozco es la opción que tengo, que es el gobierno actual, y que ha tenido muchísimo tiempo y oportunidades para cambiar el rumbo y para mejorar las circunstancias en las que está la Argentina y las condiciones, y sin embargo no lo ha hecho. Entonces, ¿por qué va a cambiar si asume de vuelta otro candidato del mismo espacio político el 10 de diciembre de este año? Ante esa disyuntiva, insisto en lo siguiente, vos decís, ¿vos lo elegiste a Milei? No, yo no lo elijo a Milei. Milei para mí es un gran interrogante, tiene muchas cosas que no me terminan de cerrar, pero como también dije antes, el presidente no está solo, él es el que ejecuta decisiones del Parlamento, de diputados y de senadores y demás. Él las tiene que llevar a cabo con un equipo, con un gabinete de ministros. Yo realmente es un riesgo, obviamente que vamos a asumir todos, es un riesgo, tanto el que vote la continuidad como el que vote un cambio, pero yo estoy dispuesto a arriesgarme en ese sentido. Te leo dos mensajes. ¿Por qué todos piensan en lo económico y lo demás, dice, no va todo en combo? Hay mucho para tener en cuenta. Y el otro mensaje que te leemos, el que está hablando es un genio, dicen acá. La mejor explicación que escucho de lo que está pasando. Bueno, sos dos. Mira, solamente con respecto al primero, tiene razón. Pasa que uno cuando mira un poco las encuestas y cuáles son las preocupaciones de los argentinos, la economía está en un lugar primero, siempre. La inseguridad, se pelean ahí entre la economía y la inseguridad. Pero si no se resuelven los temas económicos, hay otro montón de temas como la salud y la educación que no se van a poder solucionar tampoco, porque evidentemente todo de alguna manera se financia con dinero, con lo cual si el Estado no pone dinero en educación o en salud, bueno, y si el Estado no tiene el dinero que necesita para, lamentablemente funciona así la cosa, y bueno, a mí me parece que los gobiernos deberían previamente proponer en sus plataformas como política de Estado los pilares para la educación, para la salud y demás, y después serán los órganos que están pensados para eso, como por ejemplo el Parlamento, controlar de que se cumpla lo que proponen. Bueno, la verdad que cuando uno mira los modelos de país que admira, básicamente lo que han hecho ha sido esto: invertir en educación. Cambian de gobierno e invierten en educación. La salida y la solución está en eso. Pero bueno, en Argentina siempre hemos tenido otras prioridades y hemos votado por ahí modelos de gobierno que han tenido otras prioridades. Claudio, muy claro, muchísimas gracias, muy amable y gracias por habernos acompañado. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, que hacía tiempo que no charlábamos en vivo, así que lo disfruté mucho. Muchas gracias y votemos el domingo 19, vayamos a votar, eso es lo más importante como cierre, ¿no? Gracias, Claudio. Gracias, muy amable. Claudio Erzinger charlando con nosotros.